no todos tienen el libro. Así que no se preocupen de eso, por favor. Lo que yo voy a comenzar a presentar es exactamente lo mismo que está en el libro, ¿ya? Solo que para los que tienen el libro sepan las páginas que estamos trabajando. Los que no, es lo mismo que tienen en el libro los que lo tienen, solo que yo le cambio las imágenes, le pongo un poquito de información más entretenida, le pongo colores para que no sea tan aburrido todo, ¿ya? Pero es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿ya? Comenzamos entonces hoy día con el módulo 3. Habíamos dejado atrás el número 1, el módulo 2 lo íbamos a estudiar solitos, y el módulo 3 lo empezamos y lo terminamos hoy día. Así que tenemos harto, pero harto de qué hablar. La Tierra y su entorno. Vamos a los que tienen el libro, no se preocupen los que no, por favor. Los que tienen el libro, nos vamos a ir a la página 14. Los que tienen el libro nos vamos a ir a la página 14. Nosotros habíamos visto esto, si no me equivoco. Ya habíamos partido con este libro, ¿no? Ese gráfico sí, profe. Sí, perfecto, ya, genial. Entonces vamos a ir avanzando más rápido de lo que debíamos. Entonces, nosotros habíamos visto, ya habíamos comenzado el módulo 3, hoy día lo terminamos entonces, sí o sí. Nosotros habíamos visto desde el módulo 3, primero las formas de cómo se había generado la Tierra. Y habíamos hablado de diferentes teorías, diferentes hipótesis que hablaban de cómo es que se crea la Tierra, perdón. Pero dijimos que nosotros no íbamos a quedar con aquella teoría que tenía una mayor validez científica, ¿ok? No hablamos de una teoría correcta o incorrecta, simplemente hablamos de una teoría que tiene en ciencia una mayor validez, y esa es la teoría generada por el Big Bang, ¿cierto? Esta gran explosión que genera todo nuestro sistema solar, ¿cierto? Y que conforma también a nuestro planeta en el cual el que vivimos. Nuestro planeta, dijimos, se componía estaba compuesto, perdón, por oxígeno en su gran cantidad. La corteza terrestre, ojo aquí, la corteza terrestre se compone de mucho oxígeno, un 47% de esta, casi la mitad es solo oxígeno, y otros gases también, otros elementos, perdón, también que la van a estar componiendo, ¿cierto? Y conformando, cuidado con los micrófonos, por favor, y que van a estar componiendo a la Tierra. Dijimos que la Tierra, nosotros teníamos esta suerte de situarnos en un lugar llamado el Cinturón de Fuego. El Cinturón de Fuego es aquella área geográfica que, tal como ustedes lo están viendo en la imagen, se ubican todas y concentradas los volcanes que están activos en el mundo. Por eso se llama Cinturón de Fuego. Chile está acá abajito, al final de la imagen. Y imagínense que pasa de norte a sur completamente este cinturón de fuego. Por lo tanto, eso es lo que hace y eso es lo que explica por qué nosotros tenemos una actividad volcánica tan alta y a su vez una actividad sísmica tan alta, ¿ok? Una cosa conlleva a la otra. Perdón, mil disculpas. Rotación y traslación, dos fenómenos que nosotros vamos a tener que empezar a manejar ahora que estamos hablando de la Tierra. ¿Quién me puede decir la diferencia de cada uno de estos fenómenos? El fenómeno de rotación y de traslación, ¿la conocen? ¿Hay alguien que me pueda ayudar? Mire que yo me estoy muriendo aquí con mi tos. Fenómeno de rotación y traslación. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Me dicen? No me dejen sola, por favor. ¿Hay alguien ahí? Ya, Sandra, levantaste la mano. Sandra, ¿puedes activar tu micrófono? O en el chat, si no quieren activar su micrófono, lo pueden hacer también por el chat. ¿Conocen la diferencia o conocen lo que es el fenómeno de rotación y traslación? Profe, hay uno que es el día, que es las 24 horas del día, y el otro es por el año. Excelente.
Hay un fenómeno que genera, por ejemplo, el día y la noche, y hay otro que se genera en una cantidad de tiempo de un año. ¿Sabes la diferencia o sabes cuál es cada uno de ellos? Profe, que el de rotación gira sobre su propio eje y el de traslación gira alrededor del Sol. Muchas gracias. Les voy a pedir harta ayuda hoy día, porque fíjense, yo conmigo aquí en cualquier momento me muero. Tal como ustedes ya lo saben, este fenómeno del día y la noche, este fenómeno en el cual se generan las estaciones del año y repetitivas, ¿cierto? Y celebramos Año Nuevo por nuestras creencias y esas cosas, tienen una explicación científica detrás. La rotación, tal como ahí lo dijo el compañero, es aquel movimiento que genera la Tierra en su propio eje. O sea, ahí mismo donde está, se está moviendo. Y ese fenómeno es justamente el que genera el día y la noche. Si el fenómeno de rotación genera el día y la noche, ¿cuánto tiempo dura? En tiempo la rotación. Vuelvo a preguntar. 24 horas. ¿Cuánto? Por ahí escuché. 24 horas. Excelente. Muy bien, el fenómeno de rotación es un fenómeno relativamente rápido, el cual la Tierra gira en su propio eje en 360, generando el fenómeno del día y la noche y dura 24 horas. Muy bien. Mientras que el fenómeno de traslación, como tal lo dice, se traslada en este fenómeno, el cual lo hace alrededor del Sol. Lo hace alrededor del Sol, en donde hay un punto en el cual se acerca un poco más al Sol y otro en el cual se aleja un poco más al Sol. ¿Y cuánto dura este fenómeno entonces? 365 días. Excelente, muy bien. Este fenómeno, a diferencia que el anterior, es un fenómeno un poco más largo y el cual tiene una duración promedio, ojo ahí, una duración promedio de 365 días al año. ¿Por qué promedio? Porque nosotros cada 4 años tenemos un año bisiesto en el cual le tenemos que sumar un día más al calendario y eso se debe a que el movimiento de traslación que realiza la Tierra de alrededor del Sol no es exacto en los 365 días, sino que son 365 días y a veces un par de horas. Y como es un par de horas, ese par de horas se suma y le agregamos un día cada 4 años y así tenemos y cumplimos con este fenómeno siempre en la misma fecha, ¿ok? Entonces tenemos el fenómeno de rotación, donde gira la Tierra en su propio eje, demorándose 24 horas en este proceso, y el periodo, perdón, de traslación, en el cual se demora 365 días y un poquito más. Y eso da la Ese es el explicación. año bisiesto, ¿no, profe? Ese es el año bisiesto. Ese poquito más es la explicación de por qué cada 4 años tenemos un año de más. Un día de más, perdón, no un año, un día de más, que son el 29 de febrero. Entonces, acá. Datos como datos freak, así, de la Tierra que nosotros deberíamos considerar. Lo que nos importa acá, por ejemplo, es cuánto se demora el periodo de rotación. Ya sabemos que el periodo de rotación tiene una duración aproximada de 23,93 horas, lo que hace 24 horas, la verdad. 24 horas se demora en girar en su propio eje. Orbita alrededor del Sol en lo que para lo que nosotros consideramos un año, que son 365 días. Pero yo le dije, y un poquito más, ahí está el poquito más, 256,256, lo cual si lo sumamos, le hacemos cada 4 años sumarle un día más, ¿ya? La velocidad en la cual este orbita es de 106.000 kilómetros por hora. Tiene una temperatura promedio la Tierra, que es la temperatura ideal para generar la vida acá, de 15 grados, ojo, promedio. O sea, el promedio de todos los países en todo el mundo, el promedio de eso nos da 15 grados, lo cual permite y tiene la temperatura idónea para generar la vida en la Profesora, hay Tierra, algo ¿ok? ahí, disculpe, hay algo que está ahí entre medio de la pantalla que yo no veo. ¿Sí es relevante ya? Ahí sí. ¿Cómo? ¿Ahí sí? Sí, había ¿Ahí algo en la sí? pantalla que se pone ahí y empieza a ver justo en pantalla. Ah, Y se ya. ve Dice, en por medio. favor, dice, Sí. tiene razón. Dice, por favor, alejar esta ventana de la aplicación compartida. No sé qué dice. O sea, no sé cómo hago eso. Lo vamos a poner de nuevo a ver si así se nos sale. Esperemos que así no nos vuelva a salir.
Ya, ahí se dejó de salir o no? Sí. Sí, perfecto. Sí, Ya. súper. Muchas gracias. Les voy a pedir que eso, los micrófonos, muchísimas gracias. Ya. Entonces, nuestra temperatura ideal, o sea, nuestra temperatura promedio, perdón, promedio de toda la superficie terrestre va a ser aproximadamente 15 grados, ¿ok? La temperatura máxima registrada en algún momento en la vida en la Tierra ha sido de 58 grados Celsius y la temperatura mínima registrada en algún momento en la historia de lo que viene y de la Tierra ha sido menos 89 grados Celsius, ¿ok? La aceleración de gravedad es 9.7 metros partidos por segundo y tenemos aproximadamente un volumen total de 1.083.230 por 10 elevado a 6 de kilómetros. Ese es el volumen que ocupa la Tierra, ¿ok? De los datos aquí que son muy importantes recordar para nosotros es cuánto dura el periodo de rotación, que dura 24 horas, cuánto dura el periodo de traslación, que dura 365 días, ¿ok? La temperatura promedio, la temperatura máxima y la temperatura mínima registrada en la Tierra. Ojo, esto ha sido a lo largo de la historia. La Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años desde que se formó. Esa es la edad que tiene la Tierra. Y dentro de ese periodo y de los registros que se tienen, estas han sido las temperaturas captadas en su máxima y en su baja. ¿Ok? Para los que tienen el libro, los invito a la página 24. Los que tienen el libro, los que no, la misma imagen que tienen los del libro, la estamos viendo aquí en pantalla. ¿Dudas o consultas con los datos anteriores en el fenómeno de rotación y traslación de la Tierra? No, profe. ¿No? ¿Estamos claros con eso? Profe, en la prueba van a salir solamente esos 3 datos que dice usted, o igual Sí. hay que estudiarlos todos. No. Me importa que se sepa usted cuánto dura el periodo de rotación, cuánto dura el periodo de traslación y cuál es la temperatura promedio que nosotros, o la temperatura ideal que tiene la Tierra, que son esos 15 grados, ¿ya? Eso es como lo más Gracias, relevante, profe. como dato así como que sabemos que tenemos que recordar. Es necesario que sí Ya, recordemos gracias. que la rotación dura 24 horas y sí es necesario que recordemos que la traslación dura 365 días, ¿ya? Los otros datos, imposible que los recordemos. Hoy me disculpa. Estructura interna de la Tierra. ¿Cómo se compone internamente la Tierra? ¿Ok? La Tierra tiene una composición interna en base a dos modelos, nosotros la podríamos definir. Un modelo geoquímico y un modelo geodinámico. ¿Ok? El modelo geoquímico se basa netamente en cómo se componen las capas de la Tierra, pero químicamente hablando. Mientras que el modelo geodinámico es cómo es esta dinámica que existe entre las capas de la Tierra, ¿ok? La Tierra, perdón, tiene en su interior, en su base, en su centro, un núcleo interno, tiene un manto y tiene una corteza que la rodea, ¿ok? Nos vamos a centrar en el modelo geodinámico que tenemos en pantalla, en donde tenemos el núcleo interno, el núcleo externo, tenemos a la mesósfera, a la astenósfera y la litósfera es una de las más importantes de todas. ¿Y por qué? Porque la litósfera nosotros debemos recordar que es en esa capa de la Tierra en donde se posicionan la placa tectónica. Estas placas tectónicas son aquellas que generan los movimientos en la superficie terrestre y hacen que se generen los terremotos y los tsunamis. Debemos recordar nosotros que la posición de las placas tectónicas ocurren en este modelo geodinámico de la Tierra en justamente la litósfera, ¿ok? Ahí en la litósfera es donde nosotros vamos a encontrar posicionadas las placas tectónicas, ¿ya? Eso es algo muy importante que deberíamos considerar. La litósfera aproximadamente la encontramos en una superficie de 350 kilómetros bajo la superficie, ¿cierto? Hacia el exterior, como subiendo, por así decirlo. Como estábamos mencionando justamente, que
la litosfera, perdón, que en la litosfera se posicionan las placas tectónicas, es necesario que nosotros comencemos a hablar de aquellos fenómenos naturales que se dan justamente en la Tierra. Y como ya nos adelantamos un poco, los fenómenos naturales más comunes que se dan hoy día en la Tierra, justamente por la composición, son los sismos, ¿ok? Todos hemos vivido un sismo acá. Todos los que estamos aquí ya vivimos nuestro primer terremoto, segundo y hasta tercero algunos quizás, ¿cierto? Los sismos lo podemos definir nosotros como un movimiento brusco de la Tierra, el cual es causado para generar una liberación de energía acumulada durante mucho tiempo en el interior de ello, ¿ya? Los sismos pueden ser por dos cosas. El sismo se puede dar por un movimiento de placas tectónicas o un sismo se puede dar también por la activación de un volcán. No sé si recuerdan la imagen anterior en donde teníamos la posición del cinturón de fuego, que es donde se posicionaban todos los volcanes en la Tierra. Justamente en ese cinturón de fuego también están posicionadas las placas tectónicas. Las placas tectónicas cubren a toda la Tierra. Toda la Tierra está como conformada justamente por placas. Entonces, el que un volcán se active puede generar inmediatamente un sismo, y que un sismo ocurra puede generar también inmediatamente una activación volcánica. O sea, ambos fenómenos podrían llegar a ocurrir en consecuencia de otro. No sé si se entiende. Mire, acá tenemos un mapa de la Tierra y todas las que, no sé si ustedes lo alcanzan a distinguir, pero todas aquellas que están como reforzadas en negrita en la superficie, las líneas, no sé si las logran distinguir, son las placas. Sí. Sí, todas esas que están como más reforzadas en negrita son las placas. Nosotros estamos aquí, en Sudamérica, y nosotros estamos aquí, ni nos vemos, así de pequeño estamos. La placa, y esto es muy importante que lo recordemos, la placa tectónica que genera los sismos y el culpable del 27F y de todas esas cosas, es la placa sudamericana con la placa de Nazca. Esas son ambas placas tectónicas que generan los movimientos sísmicos en Chile. En Chile, ¿ok? En Chile, la placa tectónica, nuestras placas tectónicas reciben el nombre de placa de Nazca y placa sudamericana. Si se fijan, todo el planeta está cubierto por estas placas. Todos tenemos placas, por lo tanto, eso nos hace ser bastante sísmico porque la Tierra se está moviendo constantemente. Pero las placas con mayor actividad, porque obviamente tenían que darle la gota a todo esto, son la placa de Nazca y la placa sudamericana, las que mayormente se mueven. ¿Y dónde estamos nosotros? En la de Nazca y en la sudamericana. Están ellas haciendo contacto, están ellas haciendo interacción constantemente y pueden generar estos movimientos bruscos, que es lo que nosotros conocemos como un sismo o un terremoto, dependiendo la gravedad. Y bueno, y tenemos otras placas también, por ejemplo, la placa norteamericana, la Juan de Fuca, la filipina, placa de Coco, pacífica, australiana, el Caribe, arábica y en fin, todas las placas existentes. La que a nosotros nos importa, la de Nazca y la sudamericana. Ya. ¿Duda o consulta con lo anterior? ¿No? ¿Dudas o consulta con lo anterior? Sí, profe, yo tengo una consulta. Cuénteme. ¿Cuál era cómo se llaman las placas que se generaban los sismos? ¿En Chile? Sí. La placa de Nazca y la placa sudamericana, que son las que, mira, si te fijas en la imagen, hay una flechita amarilla. Sí. Es porque ahí estamos nosotros, o sea, somos tan chiquitos que no nos vemos, pero ahí está Chile, en Sudamérica, y aquí al final, este pedacito largo y estrecho que está aquí al final, podríamos ser nosotros. Entonces, nuestra placa que tiene interacción es la sudamericana con la placa de Nazca, donde está ahí la flechita amarilla. Eso es importante que lo recuerden. Yo me acuerdo que el año pasado lo preguntaron. Entonces, por eso Chile es un país muy sísmico. Por eso, porque esas dos placas son las placas que mayor actividad tienen en el mundo. Y estamos ahí. Eso explica el por qué somos un país tan sísmico. Porque obviamente teníamos que tener todo. ¿Otra duda, otra consulta? ¿No? Estamos entonces. Hay dos conceptos
que nosotros, a lo mejor uno más que otro, ocupamos normalmente cuando hay un sismo. Por ejemplo, el concepto de el hipocentro y el epicentro. Si usted averigua cada vez que tiembla, hoy necesito saber dónde fue. Usted va y quiere averiguar, dice, oh, voy a ir a averiguar el epicentro. O dice, no sé, hubo un sismo de gran intensidad, el epicentro de este sismo fue en la región de O'Higgins, ciudad de Rancagua, por ejemplo, a 33 kilómetros. Estos conceptos de epicentro e hipocentro los debemos recordar muy bien porque significan algo diferente en sí. Nosotros entendemos el epicentro como aquel lugar en el que ocurre un sismo. Ocurre un sismo en Talca, el epicentro fue en Talca, ¿no? El epicentro fue allá en Pichilemu. Siempre decimos nosotros eso. Está bien ocupado el término, porque el epicentro, el concepto de epicentro, quiere decir aquel lugar que ocurrió ese sismo en la superficie terrestre. Si hay un sismo en este minuto en Rancagua, el epicentro, perdón, va a ser Rancagua, porque en la superficie que ocurrió se encuentra posicionada esa ciudad, ese pueblo, ese lugar. Pero existe otro concepto que es el concepto llamado de hipocentro. ¿Y qué va a ser el hipocentro? Va a ser aquella zona en la cual ocurrió el sismo, pero que está bajo tierra. Aquella zona que está en el interior de la Tierra, allá en la litosfera, en donde está ocurriendo ese sismo. Entonces, si el interior, siempre nos dice, no sé, el epicentro fue en Rancagua, a 33 kilómetros, y uno queda ahí a 33 kilómetros, ¿qué? Esa información adicional que le están dando a usted de 33 kilómetros, quiere decir de que hacia abajo, hacia una superficie, un interior, perdón, de 33 kilómetros, hubo la actividad sísmica. Desde ahí venía justamente el movimiento telúrico. Cuidado con los micrófonos, por favor. ¿Hay un micrófono activado? ¿Hay un micrófono activado? Gracias. Muchas gracias. Estos dos conceptos es necesario que los recordemos y los logremos diferenciar. Epicentro, aquel lugar en la superficie que está ocurriendo un sismo, y el hipocentro es en el interior de la Tierra, en donde está justamente el sismo ocurriendo, pero hacia adentro de la Tierra. O sea, ¿hace cuántos kilómetros fue? Hacia abajo, no sé. En Talca. Talca a 7 kilómetros. O sea, Talca a 7 kilómetros quiere decir que fue un sismo súper superficial, ¿cierto? Estuvo muy cercano a la superficie terrestre y eso explica quizá que el movimiento fue muy grande o de mucha intensidad, ¿ya? Estos dos conceptos los recordamos entonces, epicentro e hipocentro. También nosotros cuando tenemos un sismo siempre escuchamos las escalas de medición, que le dan una categoría. Esto es justamente porque los sismos o los terremotos es posible que los clasifiquemos. Y los clasificamos por dos cosas. Uno, lo podemos clasificar por el nivel de daño que éste puede llegar a causar y también lo podemos clasificar por la cantidad de energía que éste libera cuando ejerce el movimiento. Y para eso existen dos escalas de medición. ¿Las conocen o no? ¿Conocen la escala de medición de terremoto o de sismo? Sí, ¿Cuáles son? Escala de Mercalli Cali y Richter. y Richter, ¿cierto? Esas dos escalas que son conocidas por todos son las escalas que se ocupan y se utilizan para poder darle una categoría y hablar de cuánto fue efectivamente el sismo. La escala de Mercalli es aquella escala de sismo, perdón, que es capaz de medirnos, pero nos mide el nivel de daño que provocó ese sismo. Por eso no siempre se habla de Mercalli o se habla de Richter, porque no todos los movimientos telúricos generan un daño en la infraestructura quizás del lugar. Entonces, no siempre hablamos de escala de Mercalli ni escala de Richter, ¿ok? Cuando queremos hablar de escala de Mercalli es porque hubo un daño, se percibió un daño estructural en la superficie en la cual ocurrió el sismo. El problema que tiene esta escala es que es muy subjetiva. ¿Qué quiere decir eso?
No sé si ustedes se han dado cuenta o lo han visto en la noticia o han escuchado que, no sé, a veces nos dicen que hubo un terremoto, no sé, el terremoto de Haití, que fue de una cantidad muchísimas bajas, 5,6, 6,4, y dejó un país completamente en el suelo versus un 8,8 que nosotros tuvimos aquí en Chile y que no causó demasiados daños, obviamente, pero no causó la cantidad de daños que llegó a causar en ese minuto en ese país. ¿Qué es lo que pasa con esta escala de medición? Esta escala de medición, al hablar de que es subjetiva, es porque justamente no en todos los lugares existen las mismas construcciones ni tipos de construcciones que existen en otros. Nosotros en Chile tenemos leyes que se deben cumplir para construcciones, justamente estas deben cumplir con condiciones antisísmicas. ¿Y por qué? Porque somos un país bastante sísmico, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con construcción tiene que cumplir con un cierto resguardo y prevención que debe tener en caso de que ocurra un sismo. Pero existen lugares en donde estos no son de las mismas, no tienen las mismas políticas públicas para la construcción de viviendas, de edificios. Por lo tanto, al no exigirla, se ocupan materiales quizás de menor calidad y no son adecuados claramente para poder resistir un sismo. Por lo tanto, nuestros edificios, por ejemplo, están pero completamente adaptados para poder enfrentar un sismo porque tenemos políticas que así lo indican al momento de construirlas, ¿ya? Todo lo que es casa, todo lo que es cualquier construcción, debe cumplir hoy día una normativa antisísmica. Es necesario que ésta lo cumpla. Pero no así en todos los países porque la calidad de la construcción no es la misma. O sea, a veces nosotros escuchamos en las noticias un sismo mucho menor y decimos, no, aquí en Chile uno ni se levanta con ese sismo, pero resulta que dejó casas, dejó heridos, ¿cierto? Y acá no nos pasa absolutamente nada, porque nosotros estamos preparados, nosotros presentamos una cultura mayor con respecto a los sismos. ¿Cómo esta escala de medición que recordemos que es bastante subjetiva? Esta escala de medición se mide del 1 al 12 en números romanos y va subiendo la magnitud a medida que va subiendo el número. El número 1 es casi imperceptible, el número 12 estamos hablando de una destrucción completamente total de todo lo que hay en aquella ciudad o en aquella región en la cual está ocurriendo el sismo, ¿ok? No sé, por ejemplo, por darle una idea, en una magnitud Mercalli 4, nosotros sentimos la vibración de todo lo que es la losa, los vidrios, las ventanas. Si nos pasamos a una magnitud 6 Mercalli, comienzan los muebles más pesados a moverse, comienzan a generarse pequeñas grietas en las construcciones. Ya si nos pasamos, por ejemplo, a un grado 9 Mercalli, hablamos de grandes daños en edificios sólidos, terrenos que la tierra se comienza a abrir o se comienza a agrietar, en fin, completamente subjetiva la escala de medición en este tipo. No así la escala de Mercalli. No así la escala de Mercalli. Perdón, no así la escala de Richter, porque la escala de Richter lo que hace es justamente medir la onda, la amplitud que tiene la onda, es medir la fuerza con la cual mediante evidencia científica nos puede decir efectivamente cuánta es esta escala de medición y que es igual para todo el mundo. ¿Okay? La escala de Mercalli no lo es así porque va a depender muchísimo del lugar en donde estemos midiendo, el tipo de construcciones que tengamos, pero la escala Profe, de una Richter, pregunta. dígame. Por ejemplo, el terremoto del IF, ¿con cuál escala se define ese? Con Richter. Richter, ya. Sí, porque la escala de medición global internacional va a ser Richter, porque es la más certera de todas. Ah, ya. Porque mide la onda, mide la amplitud de la onda y eso se puede medir mediante números matemáticos, mediante diferentes ecuaciones, se puede Bien. calcular y nos da datos concretos. La otra es cuánto yo estoy viendo que se rompió, se quebró, se destruyó, cuántos edificios cayeron. Pero puede que el terremoto haya sido muy grande, pero el edificio no se cayó porque el edificio estaba bien construido, tenía todo antisísmico. Por eso es subjetiva la otra, por eso no es tan confiable.
Por eso mide solo daños. En cambio, Richter es completamente objetiva, se ocupa a nivel internacional, son mediciones certeras. Y aquí nosotros hablamos de magnitudes con números, con números. Cuando nosotros veamos, no sé, en las noticias, veamos un sismo, lo que sea, y vemos que está representado en números romanos, como los anteriores, es porque están hablando de escala de Mercalli. O sea, lo que me están informando a mí es el daño que causó. Eso es lo que me están queriendo decir cuando la magnitud me la están dando a conocer en números romanos. Entonces, no sé, pues yo veo el 7, escala de Mercalli, y me ponen el 7 romano, eso me está indicando a mí el daño que está causando ese terremoto. Pero si a mí me dan a entender la información con números concretos, a mí me dan dando a conocer la fuerza de verdad con la que ese movimiento telúrico se sintió. Por ejemplo, no sé, todos los que son en escala de Richter, de medición, menores a 3,5, nosotros casi lo sentimos. Y podría llegar a decir que los 4 incluso ya estamos tan acostumbrados que ni siquiera lo llegamos a sentir. Cuando hablamos de un sismo, de una escala de 3 a 5 aproximadamente, nosotros sentimos un pequeño movimiento. Algunos ni nos levantamos y es como, oh, está temblando, tapamos y seguimos durmiendo, ¿cierto? Ya cuando hablamos de un sismo de una escala de 5,5 a 6, nos comenzamos a alertar un poco y podríamos llegar a percibir incluso daños en algunas construcciones. Para nosotros hoy día estos daños de construcciones no son no son algo que los cuales nos debamos regir, porque como les decía, como tenemos políticas que nos obligan a generar todo lo que es construcción antisísmica, es muy difícil que hoy día, al menos año 2023, tengamos un terremoto de alta magnitud y se nos empiezan a caer los edificios quizás como se cayeron en el 2012. ¿Ya? Profe, una Porque, consulta. dígame. Bueno, yo más o menos lo que he visto, hay algunos que primero viene el ruido y después viene el remesón. Y hay otros que viene el remesón al tiro. ¿En qué consiste eso? Porque uno siempre dice habla del ruido, que uno siente el ruido y dice, ah, va a temblar. Porque son ondas las que se mueven, ondas que van subiendo desde el interior de la Tierra y tienen que llegar a liberarse hacia la superficie. Y las ondas, justamente... Es como cuando dicen como que cuando explotan, cuando se liberan. Sí, después cuando se ve como en las películas como la explosión y uno ve como esas cosas que va como expandiéndose, Sí. es lo mismo acá. Esas ondas generan sonido. Esas ondas se expanden y en el momento de expandir generan un sonido. Entonces, por eso uno a veces llega a percibir el sonido de decir, ah, mira, viene, va a temblar. Sí, Uno se queda ahí tranquilito porque el sonido lo alerta a uno antes. Y quizás cuando no llegásemos a alertar el sonido es porque quizás el sismo podría ser un poco más superficial, o sea, más cercano a la superficie donde nos encontramos, entonces la onda no alcanza a recorrer tanto espacio, entonces no lo llegamos a escuchar. Pero si lo escuchamos muy a fondo, es porque quiere decir que ese movimiento viene desde muy al interior, porque la onda se expande y se expande con sonido. Entonces, entre más al fondo viene como la fuerza, mayor el sonido que nosotros vamos a empezar a percibir. como que más revienta, más fuerte revienta. Claro, más fuerte, y eso va a explotar, claro, el movimiento muy grande. Yeah. No sé, pues hoy día yo creo que para que nosotros nos llegáramos a alertar y cortar esta clase, tendríamos que tener un terremoto de 7 barrigas, yo creo. Porque antes de eso nos da hasta lata movernos, ¿cierto? Un terremoto ya de 7, de magnitud Richter en 7, hablamos de un terremoto que podría empezar a ocasionar daños, insisto, medido por la onda, no así por los daños en tipo de construcciones, porque hoy día nosotros dentro de todo somos un país súper preparado a lo que refiere a lo que refiere a los sismos. En los colegios se preparan muy bien a los alumnos frente a cómo actuar. Los edificios están hechos para poder recibir y percibir de mejor manera un sismo. Cuentan todos con zona de seguridad, o su gran mayoría cuentan en su zona de seguridad, por lo tanto hoy día no sé si lamentablemente esto es uno de los pocos fenómenos, uno de los tantos fenómenos naturales en los cuales no tenemos cómo saber qué va a ocurrir. Nosotros no podemos saber que en 3 días más, a las 4 de la tarde, va a haber un terremoto de grado 6. No teníamos idea.
no así como algunos fenómenos que sí es posible monitorearlos y decir, mira, no sé, como ocurre con los huracanes, por ejemplo, que ellos saben que a las 4 de la tarde va a pasar el huracán por su lugar y se esconden todos bajo tierra para que no les pase nada a ellos. Los sismos no. Los sismos podemos estar donde estemos parados y si va a pasar y podemos que estemos con la familia, como no estemos con la familia, que estemos trabajando, los niños en el colegio, en fin, y aún así tenemos una muy buena cultura sísmica, ¿ok? Una muy buena cultura sísmica. ¿Y por qué me doy cuenta? Me doy cuenta porque yo trabajo en colegio y me doy cuenta por mis alumnos extranjeros. Mis alumnos extranjeros se aterrorizan con con los temblores, pero aterrorizan porque ellos no están acostumbrados, ellos no es algo que percibían a diario en sus países. Acá nosotros, nuestros cabros chicos desde chicos vienen, uno les dice lo que es un temblor justamente para que no se asusten. Los niños que vienen del extranjero no. Por lo tanto, nos pasa que, no sé, más del 50% de las crisis de pánico que nos ocurren en un colegio cuando hay un sismo, o incluso ni siquiera con un sismo, incluso con los simulacros, se nos alteran los alumnos extranjeros, porque claro, no está esta cultura sísmica detrás que nosotros ya venimos arrastrando, porque terapia de shock, pues, nos han pasado cosas, nos han pasado terremotos, hemos vivido situaciones difíciles en este tipo, por lo tanto ya tenemos una cierta educación al respecto. Y lo hablamos en la casa, lo hablamos con la familia, pucha, no sé, pues en el caso que, y es muy importante también que se comunique, no sé, pues un plan de acción en el caso de, miras, en el caso de que llegase a ocurrir algo, ándate para la casa de tu tía y no te muevas de ahí, por ejemplo, o te quedas ahí y yo te voy a ir a buscar, o te vas al lugar, a aquel lugar. Esas cosas nosotros a veces las conversamos con nuestra familia para saber cómo actuar y no tener que alborotarnos tanto. Porque tenemos una buena cultura al respecto, porque es con algo que tenemos que saber convivir, o sea, nos da miedo, obviamente, igual que cualquier otro desastre natural, pero tenemos que estar preparados porque en cualquier minuto puede venir un terremoto. Y no es como se dice, ojo, que hay harto mito, que es como, no, cada 20 años tiene que venir un terremoto grande. No, no hablamos con esa exactitud, no existe esa exactitud, no hay nada que sustente esa teoría que diga que efectivamente cada 20 años hay un terremoto de gran magnitud. O que, por ejemplo, otra teoría que pesa mucho es la que no, es que en el norte no ha habido ningún terremoto grande, por lo tanto, el día que hay un terremoto en el norte se va a sentir en todo Chile. Tampoco puede ser eso, porque en el norte tiembla constantemente, entonces la liberación de energía que tiene el planeta, que tiene la Tierra, puede ser de sopetón, como el terremoto que tuvimos en el 27F en el sur, o puede ser con estos pequeños temblores que también se están generando a diario y constantemente. Si nosotros, o si ustedes se van a la página Profe, de monitoreo de sismos, ustedes se dan cuenta que hay sismos en el día que ni siquiera los sentimos, con el ajetreo del profe, día justamente. Dígame. disculpe la interrumpa, que tengo una No, no se consulta. preocupe, dígame. Es que he escuchado de otras personas que, por ejemplo, en el tiempo de calor se producen más los temblores. ¿Es cierto eso? No hay nada, no hay ninguna Ah, evidencia predicho. científica. Puede que coincidamos que justamente en este tiempo se han dado más, pero hoy día para hablar que sí, en el verano tenemos mayor probabilidad que haya ¿Eh? un terremoto, ninguna evidencia apunta a eso, ninguna, Ah, ya, ninguna, no hay nada que así lo sustente. Como las que estaba ya. diciendo recién, que en el norte tiene que haber uno grande, o que cada 20 Ah, años claro. nosotros vamos a tener un terremoto nuevo, no tiene que ser así, no va a ser así. Terremoto va a pasar cuando tenga que pasar, ¿ya? Sí, po. Duda o consulta con la escala de Mercalli y la escala de Richter. ¿Alguna Nada, que duda? la de Mercalli se mide con números romanos y Bien, la Richter con los números normales. normales. Y la otra ¿Pregunta de cosa, prueba son esas? ¿cómo? Esas van a ser preguntas de prueba. Podrían llegar a ser preguntas de prueba, sí. Por eso soy súper enfática en eso. Y lo otro es que la de Mercalli es subjetiva. Eso también, no lo olvide. La escala de Mercalli es subjetiva, la de Richter es objetiva. La de Mercalli es subjetiva y la de Richter es objetiva. Eso también es algo que debemos recordar. Ya, espere para anotar. Se lo escribo Escala en de el chat, Mercalli. si quieren, se lo escribo en el chat. No se preocupen. Los voy a escribir en el chat. Y la de Richter es Objetiva.
Ya. Profe, Dígame. en delante, ¿cómo las definió cada una? Que Richter, Lo voy a ¿cómo se escribir definía? aquí la voy a Ya, escribir, ¿ya? La voy a ya, escribir en el chat para que estén acá. Está ya, la de gracias. Mercalli. Esa es la de Mercalli, la que mide los daños. Muy Y la bien, de eso. Richter es la que mide la intensidad. Perfecto, muy bien. También podrían aparecer esas profesoras, ¿cierto? Sí, sí. Ya, perfecto. Ya. Ahí está. Mercalli entonces mide daño y es subjetiva, mientras que la escala de Richter es objetiva, mide la intensidad de la onda. Eso, con ese datito nos quedamos entonces. Ya, profesora, pantallas son. Pantallazo, muy bien. Ya. Mi cartera está en consola. Está en el auto, en la vida. Ya, seguimos entonces. ¿Alguna duda, alguna consulta con lo que hemos estado viendo? ¿Alguien que se haya quedado un poco colgado? ¿Vamos bien entonces? Sí, profe, Sí, vamos bien. profe. Sí, perfecto. Con esto que nosotros acabamos de ver ahora, me voy a ir al chat de nuevo para escribírselos ahí. Acabamos de ver módulo 3 entonces. Para los que tienen el ¿Va a dar libro. un resumen? Sí, ¿Va a dar un resumen de lo que... sí, tal cual. El módulo 3 nosotros acabamos de ver desde la página. ¿De qué página? Eso es, desde la página 9 hasta la página 35. Módulo 3 desde la página 9 a la 35. Todo lo que acabamos de ver ahora recién, esto es todas las páginas del libro que avanzamos, desde la página 9 a la página 35, ¿ya? Para quien las quiera marcar, quiera después, bueno, claramente repasarlas y eso. Esas son las páginas que estuvimos trabajando ahora. Vamos a pasar ahora entonces a la página 41. Pasamos ahora a la página 41. Sistema solar. Vuelvo a preguntar, no hay dudas con lo anterior, ¿cierto? Para poder seguir avanzando. Maldito. Ya. Vamos entonces ahora con la página 41. Vamos a ver el sistema solar. Ya recuerden que la idea de todo esto es que nosotros terminemos el módulo 3 hoy día, ¿ya? Y con esto del sistema solar lo vamos a dejar listo, lo vamos a terminar. Voy a compartir. Ya. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Perfecto. Sistema solar. Aquí tenemos, no, nos recordamos de la orientación de los planetas en el sistema solar, ¿no? ¿Recordaban o no? No mucho.
No, Esto con los hijos uno lo recuerda constantemente. Tenemos, ¿cierto?, nuestro sistema solar. La gracia que tiene nuestro sistema solar es que tenemos una estrella a la cual giramos alrededor de él, ¿cierto? Una gran estrella que nos da luz y nos da la temperatura ideal para nosotros en la Tierra, en fin. ¿Cómo se llama esta estrella? Que está en el centro de todo. Sol. El Sol. El Sol, ¿cierto? El Sol tiene a sus 9 países, perdón, 9 planetas girando alrededor de él, en el cual unos se encuentran muy cercanos a él y otros se encuentran completamente alejados a él. Ahí tenemos incluso a nuestro amigo Plutón, que nuestro amigo Plutón hoy día ya sale de la característica de planeta, sino que es considerado un planetoide por el tamaño que tiene, es tan ínfimamente pequeño que no cumple la característica para poder ser considerado un planeta. El primer planeta más cercano al Sol se llama Mercurio. Luego de Mercurio viene Marte, Venus, y nosotros venimos de los terceros. La posición que nosotros tenemos a raíz del Sol, el que nos ubiquemos en la tercera posición, desde que viene el Sol, nos hace completamente, pero idóneos para generar la vida en la Tierra. Porque si nos encontráramos, por ejemplo, donde se encuentra Venus, nos quemaríamos. Sería imposible la vida en la Tierra. Pero si nos encontráramos donde se encontrase Marte, nos congelaríamos, porque estamos muy alejados de la Tierra. Por lo tanto, nos tocó la posición privilegiada de ubicarnos acá, en el tercer lugar, por así decirlo, en el cual esa posición que tenemos ahí nos hace, pero las condiciones ideales para que el Sol nos dé una rica temperatura promedio de 15 grados, recuérdenlo, aproximadamente, ¿ok? Tenemos Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, el planeta más grande, planeta gaseoso más grande existente. Luego tenemos Saturno. La característica que tiene Saturno es que es este planeta que posee los típicos anillos que están girando a su alrededor. Anillos de gases, ¿cierto? Y alguna basura que por ahí se ha generado. Y tenemos los últimos 2 planetas, que son los planetas helados o planetas congelados, que se les llama, porque fíjese lo lejos que están del Sol, que son Urano y Neptuno, son planetas congelados o planetas de hielo incluso, que ni siquiera se puede llegar a explorar en ellos porque están demasiado lejanos al Sol, por lo tanto es demasiado, pero demasiado baja la temperatura existente allí. Recordemos, nuestra posición desde el sistema solar es la tercera. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Esa es nuestra posición en el sistema solar, ¿ok? Aquí tenemos una gráfica en donde podemos ver cómo es justamente, ¿esto sería rotación o traslación? Lo que estamos viendo, rotación. Rotación. ¿perdón? Rotación. Traslación. Traslación. Ya. ¿Por qué es traslación y por qué no es rotación? ¿Qué están Porque haciendo los giramos planetas alrededor ahí? del Sol. Están girando alrededor del Sol. Mientras, hay algo que deben considerar, mientras el planeta, mientras la Tierra está girando alrededor del Sol, ¿cuánto se demoraba en girar alrededor del Sol? 365 días. Mientras está girando en esos 365 días, ¿se genera día y noche durante 365 días? Sí, pero ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, po. Entonces, aparte de estar trasladándose la Tierra alrededor del Sol, está rotando. Por lo tanto, se va moviendo alrededor del Sol, pero a su vez en su propio eje. ¿Se entiende, no? Lo que nosotros podríamos ver aquí en la magia claramente es el periodo de traslación, el periodo que se demora el 365 días en llegar a darle la vuelta completa al Sol. Pero tenemos que recordar que mientras la Tierra está girando alrededor del Sol, también se está moviendo ella en su propio eje, porque eso es lo que permite que a diario tengamos el día y la noche. ¿Sí? ¿Entendemos o no entendemos? Sí. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Entonces, miren, Profe, la Tierra se mueve en dirección contraria al Sol. ¿cómo en dirección contraria? O sea, gira la Tierra, los planetas están girando así alrededor del Sol, pero Sí, sí se mueven en direcciones contrarias, ¿no?
No, no, mira, lo que están viendo ahí, que era justamente lo que le iba a preguntar. Si ustedes se fijan, la imagen parte, la voy a partir un poquito para atrás. La imagen parte con todos los planetas, con países, no sé por qué. La imagen parte con todos los planetas moviéndose desde un inicio, por así decirlo. Pero si ustedes se fijan, todos se demoran lo mismo en dar esta vuelta, ¿o no? No. 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 Por lo tanto, ¿todos van a tener su mismo periodo de traslación? No. 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 Si tuviésemos que mencionar, ¿cuál es el que menos se demora en dar la vuelta al Sol? Venus. Mercurio. ¿Cuál es el Mercurio. Mercurio. el primero, ¿cierto? El que estaba más cerquita a él, que era Mercurio. Y el que más se demora en dar esta vuelta, ¿cuál sería? Pluto. Pluto. Saturno. Neptuno. Recuerden que Plutón quedó fuera de esta historia. Neptuno. Plutón no alcanza a ser considerado un planeta por el tamaño que tiene. De hecho, Plutón es solo... Hay un micrófono ahí, gracias. Plutón en tamaño es un poco más grande que nuestra Luna, nada más que eso. Un poco más grande que nuestro satélite natural, que es la Luna. Por lo tanto, es tan chico dentro de, claramente, lo inmenso que es, pero es tan chico que hoy día los científicos lo quisieron sacar y hicieron, no, este fue un infiltrado, simplemente no cumple la característica para ser un planeta. Él es un planetoide, así se le llama, planetoide, que está como ahí, como entre medio, como que lo quiso hacer y no alcanzó a hacerlo, entonces lo dejamos a la mitad. No alcanzó a ser un planeta, sino que hoy día es un planetoide simplemente. Entre más alejado, la característica que tenemos, entre más alejado se encuentra del Sol, más se va a demorar su periodo de traslación, ¿ok? Nuestro periodo de traslación, recordar que es de 365 días. El que menos se dura ahí vendría siendo Mercurio, ¿ya? Hay diferentes elementos en el sistema solar. En el sistema solar vamos a tener esta gran estrella que al centro de donde gira todo, que vendría siendo el Sol, y los planetas que ya habíamos hablado de ellos, ¿cierto? Que son estos cuerpos que giran alrededor de esta gran estrella y que reciben la luz del Sol. Pero aparte de planetas, existen otros elementos que están también en el sistema solar, que están todos conviviendo entre sí. Estamos afuera de la atmósfera, ¿cierto? Por ejemplo, como son los satélites. Existen satélites que no sé por qué digo país, disculpe, que cada planeta tiene y que son sus satélites naturales, ¿ok? Que se encuentran girando en torno a estos mismos planetas. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro satélite natural, que es la Luna. La Luna que gira en torno de la Tierra, ojo ahí, en nuestro satélite natural, pero los otros planetas también algunos que tienen. De hecho, hay uno de ellos que tiene 64 especies de lunas, porque no son lunas. El de nosotros se llama lunas, pero que tiene 64 satélites naturales girando alrededor de él. ¿Ok? También tenemos los asteroides, que también son parte del elemento de los sistemas solares. Los asteroides, según una teoría que es la más aceptada de todo, los asteroides se formaron a raíz de que un planeta muy chiquitito se destruyó. Como el sistema solar está en constante movimiento, en donde hay nacimiento y destrucción de manera constante, se piensa que la formación de un asteroide se da justamente porque un planeta muy pequeño no se alcanza a formar como tal y se genera su destrucción. Y eso generó la formación de un asteroide. Y por último, están los cometas también dentro de los elementos de los sistemas solares, que son algunos cuerpos helados que van viajando a gran velocidad y pueden dejar una estela o una cola de luz y de partículas que a veces incluso es visible por a nosotros que estamos aquí adentro de la Tierra. ¿Okay? Cuando pasan estas estelas de luces que quedan, algunos de ellos sí podrían ser planetas, cometas. Y aquí tenemos, por ejemplo, tenemos a nuestra Tierra, aquí, y aquí tenemos a nuestra Luna.
En tamaños están representados a escala. Si usted se fija, el planeta más grande existente es Júpiter y lo sigue Saturno con esta característica de la presencia de un anillo, por así decirlo, que son solo gases que lo están componiendo. Martes en tamaño es más pequeño que la Tierra, ¿ok? La Tierra... la forma, el tamaño que ésta posee es más o menos como la tercera más grande después de Saturno. Urano y Neptuno son planetas tan alejados y tan fríos que son planetas que son completamente desconocidos en sí. Solo se sabe que son muy fríos, que están muy lejos, ubicados muy lejos del sistema solar, pero más de ellos no se puede estudiar justamente por la distancia que esto genera. Ya llegar a Marte ha sido súper complejo, ¿Profe? llegar a explorar otros planetas lo sigue siendo aún más. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Por qué solo a Saturno se le producen esos gases? ¿Qué dijo? Porque justamente Saturno es un planeta de gases. Un planeta que no vamos a encontrar montañas, ni tierras, ni vegetación como la que tenemos aquí. Su composición interna son solo gases. Los elementos que la componen son gases. Por eso es que aparte tiene este anillo gaseoso en su alrededor, porque es un planeta, de hecho es un planeta gaseoso. Como existen los planetas terrestres, que son como la Tierra, y como son Marte también, que son compuestos justamente por estas características. No así Saturno y los planetas de hielo, considerados Urano y Neptuno. Aquí tenemos, por ejemplo, la presencia de nuestro satélite natural, que es la Luna, ¿ok? En este caso, la Luna está orbitando alrededor del Sol, de nuestra Tierra, y siempre mostrando la misma cara. Ojo, eso es algo que también es muy importante mencionar. La cara que nos muestra la Luna siempre es la misma. Por eso se dice que hay como la cara oscura de la Luna o algo así que a veces preguntan. Nosotros siempre vemos la misma cara de la Luna. No conocemos como la espalda, por así decirlo, lo que hay detrás de ella. Siempre nosotros estamos viendo la misma cara de ella, porque está girando de esa manera, que solo nos permite conocer lo que nosotros podemos ver de la Luna. ¿La Luna no tiene rotación? La Luna sí, pues está girando alrededor del planeta, y ojo, que la Luna es muy importante justamente para algunos fenómenos naturales. La Luna tiene relación con la presencia de marejadas, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado eso, el que haya marejadas o el que la marea esté alta o baja, la Luna es muy importante para así saberlo, porque por eso es que se sabe cuando hay marea alta o cuando va a haber marea baja y se puede anticipar con tanta antelación. Y dice, no, hoy día, no sé, no vengan a la playa porque el fin de semana largo va a haber marea alta. Entonces van a haber muchas marejadas, pero ¿cómo saben eso con tanta antelación? Es justamente por cómo va a estar la Luna ese día. Porque como existe una fuerza entre la Luna y la Tierra, llamada la fuerza de gravedad, esta genera una mayor atracción y hace justamente que nuestros océanos se muevan más fácil. Entonces existe una atracción ahí, gracias a la fuerza de gravedad existente, que genera ciertos fenómenos naturales, el comportamiento que tiene la Luna, por así decirlo, por la fuerza de gravedad que tiene en conjunto con la Tierra. Por eso es que se pueden anticipar las marejadas. Y sabemos y nos dicen, no vengan porque van a haber marejadas en la playa, y la gente va igual y se saca la foto y pasan los accidentes. Profe, una pregunta. Dígame. ¿La Luna se acerca mucho a la Tierra, por eso se dice que hay marejadas? Claro, como que hay un periodo en el que pasa un poco más cerca y nosotros la vemos como un poco más grande, y nosotros la vemos como más encima, como que nos da esa percepción, como que la vemos más encima. Entonces eso genera estos movimientos de fuerza, estas diferencias de fuerza, y generan que nuestros océanos actúen con mayor violencia, por así decirlo, y hace que tengamos este fenómeno natural. La Luna tiene mucho que ver con eso. ¿Y por qué No a así veces con se los ve como símbolos. medio dura?
No así con los sismos, por si acaso. Ya. Aquí, yo creo que aquí ya me van a empezar a odiar un poquito. Lo otro que hemos hablado así como arte historia nomás, pero aquí es donde vienen algunas cosas que vamos a tener que empezar a recordar. Existe una teoría que nos dice... ¿Hay un micrófono abierto? ¿Sí? ¿Me pueden ayudar ahí? ¿Hay un micrófono abierto? Existe una teoría que es la teoría de Kepler. Kepler fue un científico, físico, que trabaja justamente en esta teoría, que habla sobre que el universo se mantiene vigente por mucho tiempo y hasta en el 1609, el astrónomo Kepler propone una teoría sobre cómo orbitan los planetas basándose en un modelo de otro científico llamado Copérnico. Cuando Kepler plantea esta teoría, dice que los planetas orbitan de forma elíptica y no circulares. También descubrió que las leyes por las cuales los planetas se mueven, cuando un planeta se describe su órbita elíptica, su distancia respecto al Sol va a variar. Kepler también nos manifestó de que un planeta se mueve más rápido, se encuentra más cerca al Sol, y si los planetas están más lejos de él, se van a tardar más tiempo en moverse. Como lo vimos en la imagen anterior, ¿recuerda? Que Mercurio, que estaba más cerquita, se demoraba menos en su periodo de traslación, no así Urano y Neptuno, que estaban más lejos, que se demoraban mucho más tiempo, ¿lo recuerdan? Lo que tenemos que considerar es que el movimiento que hacen los planetas alrededor del Sol no es como perfecta circunferencia, sino que es tal cual como se puede ver en la imagen. Es como Ovalado. alargado, ovalado, claro, elíptico que se le llama, así como, no es perfecto, así como en el centro va a estar el Sol y alrededor girando de él, no es tan así, sino que el Sol está como un poquito más tirado para un lado y están girando de manera más ovalada o más elíptica, ¿ya? Y este fenómeno comienza a cobrar mucho peso porque explica, por ejemplo, las estaciones del año. ¿Qué? ¿Por qué tenemos primavera? ¿Por qué tenemos otoño? ¿Por qué tenemos invierno? ¿Por qué tenemos verano? Estos fenómenos que ocurren en el planeta pueden ser explicados en base a esta teoría. ¿Qué nos dice esta teoría? Esta teoría nos dice, y aquí les voy a pedir que me miren la pantalla para que la podamos entender bien, que tenemos el Sol no en el centro. Primero que todo, nos sacamos la idea de que el Sol es el centro del universo, porque aquí Kepler nos dice que no es el centro, que no está tan al medio como nos habían dicho, sino que más bien está como cargado para un lado. El Sol tiene a los planetas girando a su alrededor, pero de una manera así como horizontal. Es posible trazar una línea imaginaria entre el Sol y sus dos extremos. Entre sus dos extremos, ¿ok? Estos puntos trazados de una manera imaginaria reciben el nombre de el perihelio y el afelio. Yo sé que estoy hablando en otro idioma. El punto, y tal como dice en la imagen, el punto que se encuentra más cercano al Sol es el punto que se llama perihelio, tal como dice aquí en la imagen. Y el punto, como estamos en una parte ovalada y el Sol no está en el centro, y aquel punto en el que se encuentra más alejado al Sol se llama afelio, más lejos. Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿dónde creen ustedes? Hoy día nosotros estamos en otoño, a un par de semanas de entrar en invierno. Si yo les pregunto, ¿en qué punto o más cercano a qué punto creen ustedes que hoy día nos encontramos como planeta Tierra? ¿En el punto de perihelio o en el punto de afelio? Afelio. Afelio. Muy bien.
Esto explican justamente estos cambios de temporada, el que por qué hay unos periodos que son más fríos y por qué hay unos periodos que son más cálidos, porque como el planeta está girando y está trasladándose alrededor del Sol, pero también está girando en su propio eje, existen caras del planeta que se van a encontrar en algún momento muy lejanas al Sol y otras que se van a encontrar muy cercanas al Sol. Nosotros en este minuto estamos en un punto muy alejado del Sol, demasiado alejado de él, y nos encontramos en el punto de afelio, por lo tanto la temperatura o los rayos que nos deberían llegar de esto son menores, baja la intensidad, y por eso es que sentimos el frío, porque si nos alejamos del Sol, del Sol, nos comienza a dar frío inmediatamente, o sea, cuando pasa el día o de madrugada y no está el sol, sentimos inmediatamente ese cambio de temperatura, inmediato, o sea, empezó a bajar el sol porque empezó a hacer frío y lo sentimos, porque al momento de alejarnos, inmediatamente lo sentimos. Cuando nos alejamos y encontramos una distancia máxima o mayor del sol, nosotros vamos a hablar que nos encontramos en un punto de afelio, más alejado de él. Así, cuando nos encontramos en un periodo más cercano al sol, nosotros vamos a hablar que nos encontramos en el punto del perihelio, que es aquel que existe una distancia mínima o la menor distancia así considerada entre el planeta y el Sol. ¿Se entiende la teoría? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Y aquí tenemos la teoría gravitacional de Isaac Newton, que como sabemos, él es el que plantea justamente esta ley de gravedad y esta atracción existente entre la Luna y la Tierra constante. Para los que tienen el libro ahí a la mano, les cuento que acabamos de avanzar de su libro. Me voy a ir al chat para ayudarlos un poquito ahí con las páginas. Acabamos de avanzar del libro desde la página 41 hasta la página 63. Para los que tienen el libro. Los que no tienen el libro no se preocupen porque es lo que yo acabo de ver en la clase del día de hoy. Desde la página 41 a la página 63 es lo que nosotros acabamos de avanzar hoy día. Lo único que les queda pendiente y que ustedes van a tener que estudiar va a ser por qué se forman los eclipses. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos queda pendiente? Y ustedes solitos van a tener que estudiar y eso se encuentra, les voy a decir al tiro, en la página 60. Eso. Profe, Dígame. y para los que no tenemos el libro, Los que no tienen el libro, ¿no tienen el libro virtual? sí, pero es que lo que pasa es que yo cambié el número de WhatsApp. Y perdió el libro. Claro, y me le perdieron todos los que me habían enviado. ¿Cómo lo puedo hacer La ahí? semana pasada, si no me equivoco, alguien en el chat había compartido el libro, ¿o no? Mandarlo digital, sí. Yo sabía que alguien la semana pasada lo hizo, ¿no? ¿O no fue en este grupo? No sé, porque no sé si habrá sido en este grupo. Pero la otra vez mandaron un link de... Sí, yo me acuerdo que mandaron por aquí, no sé si el chat, o en el chat mandaron el libro o mandaron el link del libro. Ah, pero ¿esos se borran o igual se pueden recuperar? No, se pueden recuperar. La clase pasada ¿Sí? lo enviaron. Sí. Mira, Christopher, si no puedes recuperarlo, ¿Ya? háblale a Andrés, porque yo sé que Andrés puede entregar libros o si no, te puede mandar el link del libro. Al profe. Al profe Andrés. Ah, ya. Mañana dijo el profe que va a estar entregando libros. Mañana tenemos clase. Sí. Sí, dijo que mañana va a estar entregando un libro. Sí, mañana tenemos clase, así que mañana se va a entregar libro ahí en el colegio. Ah, pero presenciales. Presencial, el libro, para los que quieran libro presencial, ¿ya? Ah, ya. Para los que no, lo pueden ocupar digital.
Pero insisto, es lo mismo es que yo estoy viendo. Yo veo el libro igual que como veo los PPT, claramente con una mayor profundización va a estar en los libros, si quieres profundizar un poco más, pero yo le doy énfasis a lo que considero más importante y que por experiencia ya sabemos que podrían llegar a preguntarnos en la prueba. ¿Ya? Profe, ¿qué página eran? Era la página. Hoy día al final vimos todo el libro, pero la última parte de sistema era la página 41 a la 63. De la página 41 a la 63. Profesora, buenas noches, disculpe. Buenas noches. Yo vengo viajando del trabajo, pero traté de seguir toda su clase. Tengo una pregunta. ¿Por qué nuestros viejitos, nuestros abuelos, mis padres, los primeros días del año de diciembre, ¿ya? o enero parece que es, los 12 primeros días ven los días del año y después los otros 12 días vienen como retrocediendo con los días del año? Y veían cómo iban a estar los días y los meses. Eso, yo también tenía como, por creencia antigua de mis papás, también de mi abuelo, que claro, como que los 12 primeros días, desde el 1 al 12 de enero, indicaba cómo iban a ser los 12 meses del año. Validez científica no tiene, insisto, pero nuestros viejitos son tan sabios que por algo lo deben hacer. Mire, una respuesta científica para eso no tengo, la verdad. Yo no le podría decir que sí, efectivamente, es porque enero va a ser caluroso y porque mayo va a ser frío. No, la verdad que como científicamente así comprobado, eso no está, es como más un mito. Pero, pucha, nuestro calendario está creado justamente por los mayas, que fueron capaces de leer la estrella y generar y entender todo este proceso. Por algo lo deben hacer. Algo tienen que saber ahí nuestros viejitos, o algo le tienen que haber transmitido sus abuelos también, y por algo lo hacen. Pero validez científica no hay. No hay como no hay un fenómeno que diga que sí, los primeros 12 días del año no van a indicar que van a ser los 12 meses así, ¿ya? No hay validez científica detrás. Sí, porque yo cuando viajo al sur, a mis padres, siempre mi papá me dice cualquier cosa y yo lo voy creyendo porque... Y claro, y coinciden a veces, po. Sí, porque un día yo iba salía de pesca y el cerro tenía solamente una pequeña nube y todo era sol. Y me dice, anda en auto porque va a llover. Y yo dije, está loco. Y en media hora estaba todo Estaba mojado. lloviendo. Sí, son muy sabios. Mire, mejor con ellos no debatir y hacerle caso nomás. Cuando la mamá nos dice, abrígate que va a ser frío, y uno no se abriga, uno se abriga. Y ya aprendió con los años que uno se tenía que abrigar, porque sabe que va a ser frío. Si la mamá lo dice, hay que creer. Sí, pero mi viejo bien sabio en eso. Sí, no tengo respuesta científica para eso, o sea, pero yo les creo igual. Igual les creo, y si mis papás hacen esa creencia también, les creo, porque no sé por qué, pero a veces la chuntan. Sí, la chuntan sí. igual. Eso pasa. ¿Alguna otra duda o consulta? Sí, la clase del día de mañana, el sábado, ¿van a ser otra clase o son las mismas que está pasando usted en la semana? La repito. Se va a repetir el plato, sí va a ir. Ya, Pero mañana no perfecto, le hago clase al segundo ciclo, mañana le hago clase solo al primer ciclo. Ya no, es que por lo que trabajamos por sistema de turno. Sí. No, yo hago la misma clase, presencial y online. No, repito la clase, presencial y online. No se preocupen, no es que yo vaya más adelantado con uno y con... No. La misma clase la hago para los dos. No se preocupen de eso. Entonces, de la próxima semana ya pasa a otro... Al libro, módulo. les digo al tiro el módulo. Les digo al tiro si empezamos con el 4, pasamos 4. Deme un segundito. Le aviso al tiro al qué módulo pasamos la próxima semana. Y mientras busca el módulo, yo tengo otra consulta. ¿Cuántas clases lleva? Pueden ser 4 o 5. 4. Que yo me he topado con 2 con usted solamente. Solamente con 2. No, llevo más de 2. Sí. Próxima semana vamos a empezar a ver los seres vivos y el ambiente. Vamos a ver módulo 4. Los seres vivos y el ambiente. Próxima semana vamos a empezar a ver, por ejemplo, sistemas, cómo funciona,
sistema nervioso, por lo que veo acá, sistema inmunológico, sistema endocrino, todo lo que es sistema. Sistemas, la próxima semana. Biología, medicina y esas cosas. Módulo 4 la próxima semana, el libro café, ese es el que vamos a estar viendo. Si no hay más dudas y más consulta, entonces los dejamos libres ya para que puedan descansar, ir a tomar once, tecito, los que trabajan mañana, ir a preparar sus cosas. Si no hay más dudas y no hay más consultas, ¿estamos Ya, bien? profe, buenas noches. Gracias. Cuídense, que estén súper. Chao. Buenas noches, profe. Gracias. Gracias. Buenas noches.